Bienvenido al canal oficial de Rema Comunidad Cristiana. Esperamos que puedas disfrutar del siguiente mensaje. No olvides tomar nota y compartirlo en tus redes sociales. Muy bien, en el sermón de esta mañana vamos a hablar sobre el tema de la corrupción. El pasado 14 de junio fuimos testigos de cómo altos personeros de las empresas constructoras MECO y H. Solís fueron detenidos como parte de un allanamiento en 57 puntos de nuestro país. El Ministerio Público y el OIJ actuaron en contra de un presunto caso de corrupción en la construcción de la obra pública. Entre los supuestos delitos que se estarían investigando desde el año 2019 estarían el cohecho, la malversación, el peculado y el tráfico de influencias, entre otros. Lamentablemente, noticias relacionadas a casos de corrupción de funcionarios de gobierno han sido históricas y cada vez son más comunes en nuestro país. Es por eso que, inspirado en estos eventos y en lo que esto repercute en la vida social y en nuestra vida colectiva, he preparado una pregunta que me esforzaré por responder en este sermón. Y la pregunta es: ¿cuáles son las responsabilidades que un discípulo, que una discípula de Cristo tiene ante los eventos de corrupción de nuestros gobiernos? Una pregunta que todo discípulo y discípula debería de estar contestándose en medio de este tiempo, donde un hecho como este que ha acontecido hace un par de semanas atrás en nuestro país no puede pasar desapercibido en la vida de la iglesia, ni en nuestra vida personal. Eventos de esta naturaleza que corren por los medios de comunicación efectivamente tienen una repercusión en nuestra vida, en la vida individual y en la vida colectiva. Y eso nos debe de hacer preguntarnos cuál debería ser la reacción de la iglesia, en este caso de cada uno de nosotros como discípulos y discípulas de Cristo. Es por eso entonces que vamos a pensar sobre las responsabilidades de cómo actuar cuando estos eventos se descubren, cuando tenemos un sistema que lamentablemente ha provocado tanta decepción, tanta desesperanza, cuando ha sido violentado fuertemente por la corrupción y cuando vemos tanto desequilibrio social. Es allí donde entonces la Biblia tenemos que permitirle que nos enseñe, que nos hable y nos muestre cómo es la voluntad de Dios con respecto a estos temas. El primer texto bíblico que voy a utilizar es una declaración muy famosa de Jesús, que quizás todos los que somos un poco más antiguos en la fe la sabemos de memoria. Y vamos a ir a Mateo capítulo 22, verso 15, para que Jesús nos hable acerca de la relación de iglesia y gobierno, o iglesia y Estado, y delimitar la relación de autoridad que existe en esas dos esferas, cómo interactúan esas dos esferas y por qué nosotros, la iglesia de Cristo, tenemos que considerar esas dos esferas de autoridad que existen. Mateo capítulo 22, verso 15. Es el famoso pasaje del pago de impuestos al César. Mateo 22, 15, y voy a leer en Nueva Versión Internacional. Dice así la escritura hoy para nosotros. Y entonces salieron los fariseos y tramaron cómo tenderle a Jesús una trampa con sus mismas palabras. Y enviaron a algunos de sus discípulos juntos con los herodianos, los cuales le dijeron: Maestro, sabemos que eres un hombre íntegro y que enseñas el camino de Dios de acuerdo con la verdad. No te dejas influir por nadie porque no te fías o no te fijas en las apariencias. Danos tu opinión. ¿Está permitido pagar impuestos al César o no? Conociendo sus malas intenciones, Jesús replicó: Hipócritas, ¿por qué me tienden trampas? Muéstrenme la moneda para el impuesto. Y se la enseñaron. ¿De quién son esta imagen y esta inscripción?, les preguntó. Del César, respondieron. Y entonces denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y al oír esto, se quedaron asombrados, así que lo dejaron y se fueron.
En tiempos de Jesús, el Imperio Romano ejercía un dominio territorial y político sobre muchas de las naciones del mundo conocido. Entre aquellas naciones estaba el pueblo, la nación de Israel. Entre otras formas de opresión que ejercía el Imperio Romano sobre Israel, existía una serie de tributos o impuestos, pago de impuestos, los cuales el imperio manifestaba su poder político y su dominio sobre estos territorios. Aquel proceso de cobro de impuestos provocaba una serie de actos de corrupción, pues los cobradores de impuestos se enriquecían cobrando mayores tasas de impuestos a la gente y al pueblo. Es por eso que leemos en otros pasajes del Nuevo Testamento cómo eran odiados los cobradores de impuestos por el pueblo judío. Máxime pensando que el imperio utilizaba a mismos israelitas para hacer el cobro de esos impuestos al pueblo. Entonces imagínense, el pueblo consideraba que aquellos que servían a César eran unos traidores, pero lo que sabemos históricamente es que aquellos traidores se enriquecían producto de la actividad de cobro de impuestos. Mi querida María se me está perdiendo aquí con esta pared. Vete para acá, mi hermana, aquí adelante para poder verte. Es que aquí te me pierdes en este punto. Entonces los gobernantes romanos invertían poderosísimas sumas económicas obtenidas de estos pagos de impuestos para hacer fiestas, banquetes, para promover una serie de actos corruptivos producto de esta recolección de impuestos. Eso quiere decir que gobernaban para sí mismos, gobernaban para sus beneficios. Y por tanto los fariseos vinieron ante Jesús con el fin de tenderle una trampa. La pregunta que trajeron los fariseos tenía un motivo perverso interior. ¿Por qué? Porque básicamente estaban intentando tenderle una trampa a Jesús, haciéndolo comprometerse ante una respuesta que, dependiendo de ella, podría ser un causal político para ser enjuiciado o para ser despreciado por el pueblo de Israel. Ellos intentaban hacer que Jesús confesara que él estaba a favor del impuesto romano. Si Jesús hubiese contestado esto, hubiese sido tildado de ser un antinacionalista y de estar a favor de César. Pero si Jesús contestaba lo contrario, si Jesús hubiese confesado que él estaba en contra de tal impuesto, iba a ser tildado de subversivo contra el control político que ejercía Roma sobre la nación. Cualquiera que hubiese sido la respuesta de Jesús, iba a ser perversamente utilizada por los fariseos para inculparlo y responsabilizarlo por ese hecho. Pero Jesús, dice la Escritura, la hemos leído, leyó la mala intención de los fariseos y Jesús se enojó. Les dijo: hipócritas, ¿por qué me tientan con trampas? Impresionante, ¿no? Ese carácter, ese atributo divino, hemos explicado eso en otras predicaciones aquí, ese atributo divino que Jesús tiene con respecto al discernimiento, a la omnisciencia, de cómo Jesús leía el corazón de las personas, las intenciones ocultas detrás de los motivos y de las palabras. Bueno, sigue haciéndolo hasta hoy. Jesús sigue haciendo eso. Jesús lee la intención perversa y entonces pide que le muestren la moneda. Y quienes hemos estudiado un poco del contexto político, económico del primer siglo, sabemos que las monedas que se utilizaban en entonces tenían la estampa, una fotografía en una moneda, para llamarlo en tiempos actuales. Era una estampa, la moneda del rostro de César, una manifestación más de cómo el imperio ejercía poder, cómo César se consideraba un dios, un tema que va a ser relevante para el estudio de Apocalipsis. Cómo se consideraba a sí mismo un dios, cómo se autodenominaba un dios, y él estampaba como parte de ese control económico y político su rostro en una moneda.
Y entonces Jesús les pregunta, ¿de quién es esa imagen y esa inscripción? Y ellos contestaron, del César. Y entonces Jesús dice esta frase que conocemos a memoria: denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Qué respuesta más impresionante les dio Cristo, ¿ah? Porque la trampa que le tendieron no pudieron hacer nada con ella. Pero con la respuesta que Jesús da, tenemos que reconocer que hay un propósito que tenemos que analizar también. Jesús describe dos clases de autoridades ahí. La autoridad que fue establecida por un gobierno versus la autoridad superior de Dios. Una autoridad que tiene control sobre todos los gobiernos de la tierra. Al estudiar la Biblia comprendemos que la esfera de la autoridad humana es limitada, es temporal y es delegada por Dios, mientras que la autoridad superior de Dios es eterna, es atemporal y no existe otra autoridad superior que Dios. No existe otra autoridad suprema. La autoridad más grande que la Biblia establece de principio a fin, que existe en el universo, es nuestro Señor. Pero todo gobierno de esta tierra, todo establecimiento de poder en este mundo es temporal, es pasajero y es limitado. Y comprender estas dos esferas de autoridad nos ayudan a responder una pregunta que corre siempre en nuestras mentes como cristianos. ¿Qué pasa cuando César, o sea el gobierno, nos demanda hacer algo que va en contra de la voluntad de Dios? ¿A cuál de las dos autoridades vas a obedecer? ¿A la autoridad del César o a la autoridad de Dios? Es una pregunta relevante incluso en nuestros tiempos, donde se han establecido toda una serie de leyes en Costa Rica y en el mundo que van en contra de la voluntad de Dios. Y la pregunta: ¿cuál debe de ser la actitud con la que nosotros los cristianos, los hijos de Dios, nos desempeñamos en relación a leyes que van en contra de la voluntad de Dios? La pregunta que deberíamos de contestar es: ¿a cuál de esa autoridad vamos a obedecer? ¿Si a la autoridad de Dios o a las autoridades civiles? Por supuesto que la prédica no tiene como objetivo aquí crear una especie de impresión subversiva contra el control político, social de nuestro gobierno, pero sí invitarnos a pensar y a reflexionar si como hijos de Dios tenemos la prioridad de la forma correcta al intentar obedecer siempre primero a la voluntad y a la autoridad de Dios por encima de cualquier otra autoridad en este mundo. ¿Y qué va a pasar o qué va a suceder cuando hayan leyes que nos sometan al cumplimiento de algo que vaya en contra de la voluntad de Dios? ¿Cómo vamos a actuar? ¿De qué forma vamos a responder cuando esto así suceda? Bueno, esta es una pregunta que deberíamos de hacernos con mayor intencionalidad, porque les tengo una sorpresa. Creo que este va a ser el devenir de los tiempos. Cuando analizo escatológicamente lo que va a suceder en el mundo y reviso el texto bíblico, me doy cuenta que el mundo cada vez se perfila más a un sistema de control y de abuso y de normalización del pecado. Nosotros los cristianos vamos a estar en serios conflictos políticos, civiles y jurídicos, porque entonces vamos a tener que escoger entre obedecer a Dios o obedecer las leyes de este mundo. Y la pregunta es: ¿tendremos que demostrar el carácter, la identidad que hemos desarrollado a través de nuestra vida en Cristo Jesús? A los apóstoles les correspondió contestar esta pregunta. Un día dice la Escritura que los apóstoles fueron llevados ante el concilio, el Sanedrín, y fueron cuestionados por estar sanando a personas enfermas
Un paralítico había sido levantado y restaurado. Y por esa causa fueron juzgados y señalados los apóstoles. Y llevados a este tribunal, ellos contestaron lo siguiente. Hechos 5:29. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¡Wow! ¡Qué respuesta la de Pedro! Es necesario obedecer a Dios antes de obedecer a los hombres. Creo que esta respuesta recoge la intención de mi pregunta. ¿A quién vamos a obedecer primero? ¿O qué autoridad? ¿Ante qué autoridad nos vamos a rendir? Ahora bien, para los cristianos, nuestra autoridad superior no es César. La autoridad superior de un creyente, de un discípulo, de una discípula de Cristo es nuestro Dios, nuestro Señor, porque de Él depende nuestra vida. Es interesante cuando vemos Romanos capítulo 8, aquel pasaje siempre enternecedor que nos recuerda de que no hay nada que nos separe del amor de Dios. Es interesante porque en la definición que Pablo da allí se establece que ni siquiera los gobiernos de la tierra ni ninguna autoridad en este mundo nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Cuántos miles de millones de cristianos han muerto a lo largo de esta era? Producto de que han preferido morir que inclinarse ante el César. Hace unas semanas atrás predicamos de esto en el contexto de Primera de Pedro, hablando de la persecución del primer siglo. No nos inclinaremos nunca ante un César que pretenda imponernos una voluntad que vaya en contra de la palabra de Dios. Y entonces, ¿por qué obedecer a César? ¿No sería más fácil vivir como un anarquista y estar en contra de todo lo que el Estado y sus gobernantes establezcan? Pues esa tampoco es la voluntad de Dios. Hoy lo vamos a descubrir con Romanos capítulo 13. Pero lo que debe de quedar claro es que la razón superior por la cual nos sometemos a los gobiernos no es por amor a César, sino es por obediencia y amor a Dios. No es porque César tenga algo especial, es porque somos obedientes y fieles a lo que Dios nos ha mandado hacer. Por eso, de Jesús vamos a pasar al apóstol Pablo, quien en Romanos 13 nos da una explicación, amplía, creo yo, el concepto de cómo vivir esta relación entre Cristo o la iglesia y la autoridad civil. La autoridad civil versus la autoridad de Dios. Vamos conmigo a Romanos capítulo 13 y veamos ese texto maravilloso de Pablo. Y veamos cómo para el apóstol Pablo esta relación de autoridad civil versus autoridad divina tiene una importante relevancia para la vida de la iglesia y cómo tenemos que aprender a acomodar estas dos autoridades en nuestra vida de fe. Cómo debemos de practicar la fe en medio de estas dos relaciones de autoridad. Romanos capítulo 13, verso 1. Dice Pablo: todos deben de someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto, así que las que existen fueron establecidas por Él. Por lo tanto, todo el que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido. Los que así proceden recibirán castigo, porque los gobernantes no están para infundir terror a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. ¿Quieres librarte del miedo a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás su aprobación, pues está al servicio de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, entonces debes de tener miedo. No en vano lleva la espada, pues está al servicio de Dios para impartir justicia y castigar al malhechor. Así que es necesario someterse a las autoridades, no solo para evitar el castigo, sino también por razones de conciencia. Por eso mismo pagan ustedes impuestos, pues las autoridades están al servicio de Dios, dedicadas precisamente a gobernar.
Paguen a cada uno lo que le corresponde. Si deben impuestos, paguen los impuestos. Si deben contribuciones, paguen las contribuciones. Al que deban respeto, muestren respeto. Al que debe honor, ríndales honor. Lo amplía, ¿verdad? El concepto del César, dar al César y dar a Dios. Pablo nos enseña que toda la autoridad civil proviene de Dios. Todos los gobiernos que han existido en el mundo, dice Pablo aquí, han sido establecidos por Dios, o sea, Dios lo ha permitido. Dios ha permitido el establecimiento de esos gobiernos. Pero eso también implicaría un análisis. Y en América Latina somos expertos para poder hacer este análisis. Entonces lo que usted está diciendo, Daniel, es que los gobiernos malos, perversos, todas estas dictaduras que lastimosamente viven nuestros países latinoamericanos desde hace ya algunas décadas y que están haciéndonos sufrir, ¿han sido gobiernos también establecidos por Dios? Y la respuesta que tengo que decir a esto es sí, Dios ha permitido estos gobiernos. Pero la pregunta es ¿por qué? Y aquí tengo que hacer un paréntesis que es fundamental y que he educado en nuestra congregación por años. Sería un terrible error atribuirle pecado a Dios. Santiago nos advierte que no podemos hacer una cosa como esta. Y sobre esa presunción en mente debemos reconocer por qué es que sucede que si Dios es el que establece autoridades civiles en este mundo, ¿por qué Dios permite que haya gobernantes perversos, tiranos, corruptos, dictadores, que hacen exactamente lo contrario de lo que dice Romanos 13 debería de ser un gobernante? Vemos que en Romanos 13 la voluntad de Dios es que las personas sean gobernadas por autoridades civiles. Pero, ¿qué clase de gobernantes son los que orienta la palabra de Dios en este pasaje? Es interesante porque Pablo claramente no dice que deben de ser hijos de Dios que gobiernen a los pueblos. Él habla de autoridades civiles, pero ¿cómo las describe? ¿Cuál es la voluntad de Dios para los gobernantes? Romanos 13 lo explica de una forma enfática. Deben de ser gobernantes que orienten su ejercicio de poder en base a la justicia social y al bienestar colectivo. Eso quiere decir que la Biblia advierte a los gobernantes la forma en cómo deben de gobernar. Siempre pensando en el bienestar, siempre pensando en el colectivo. Eso quiere decir que la descripción divina que Pablo utiliza en Romanos 13 para definir cómo deben de ejercer el control y el poder político nuestros gobernantes es exactamente lo contrario que vemos en nuestros países latinoamericanos. Cuando vemos hombres que se han empoderado, que se han rendido y que se han emborrachado de la sed del poder y tristemente han sometido a los pueblos, a nuestras naciones, en un abuso de autoridad y en un acto de enriquecimiento ilícito, empobreciendo al pueblo, empobreciendo a las naciones. Por supuesto que la voluntad de Dios no es que haya malos gobernantes, porque para Dios su voluntad es que más bien los gobernantes actúen de la forma completamente contraria. Es interesante porque la historia política nos ayuda a comprender cómo han existido hombres que han gobernado un país que a pesar de que no han confesado una fe cristiana o no han hecho una confesión pública de su fe en Cristo, debemos de reconocer que han habido hombres en la historia que han hecho actuaciones conforme a Romanos 13 y que han gobernado a favor de una nación. Pero esto claramente son excepciones y que cada vez en la política se vuelven más excepcionales. Muchos llegan a estas instancias de poder con un sentido perverso de buscar enriquecimiento, de buscar poder, de buscar renombre, y lo menos que les importa es el pueblo y las necesidades del pueblo. Por eso digo entonces que para Dios y en el plan de Dios,
No está la idea de que Dios establezca gobiernos malos, porque el plan de Dios es que los gobiernos actúen de una forma equilibrada y transparente. Pero vamos, iglesia, todos entendemos cómo es que funciona el pecado en este mundo caído. Todos entendemos aquí cómo es que se manifiesta el pecado en nuestra naturaleza. Todos entendemos que el poder de la corrupción está justamente en la naturaleza pecaminosa que el mundo lleva por dentro, que los seres humanos llevamos por dentro y que no podemos ignorar, porque si ignoramos la naturaleza del pecado, nosotros los cristianos sabemos cuáles son las repercusiones de esa ignorancia. Así que lo que tenemos que concluir es que la voluntad de Dios no es que haya malos gobernantes, pues Pablo más bien está perfilando que la vida de un gobernante, el ejercicio político y económico de un gobernante es exactamente lo contrario de la corrupción. Es impresionante porque Pablo describe también esto, que él dice que las autoridades están al servicio de Dios para nuestro bien. Así debería de serlo, así deberían de actuar para nuestro bien, para nuestro beneficio. Incluso dice, están al servicio de Dios, wow, para cumplir el propósito específico de castigar a los que hacen lo malo. Y sabe Pablo en Romanos 13 que un adecuado sistema político, económico, dice él ahí, debería de actuar para nuestro beneficio. Y por eso entonces dice, sométase a él, porque eso va a contribuir para que ustedes tengan una conciencia limpia. Pero Pablo, el problema que tenemos hoy es que nuestros sistemas no son así. No están pensando de la forma como Romanos 13 describe que deberían de actuar nuestros gobernantes. Nosotros lo que vemos en nuestros países latinoamericanos es exactamente lo contrario. Y es ahí donde digo que un gobierno que actúe de esta manera sería una excepción a la norma. El propósito de Dios a través de los gobiernos y la dirección que Dios le ha dado en la historia humana a los gobernantes, a los reyes, a los presidentes, es que gobiernen conforme a su propósito, que ejerzan control sobre la injusticia, sobre la corrupción, sobre la desigualdad, sobre el abuso, sobre la pobreza, sobre la miseria, sobre la pobreza extrema, sobre la desigualdad de oportunidades, sobre la educación, sobre la libertad, sobre el ejercicio de la salud pública. Pero es exactamente lo contrario que vemos en nuestros países latinoamericanos. Lo que debemos de concluir entonces es que sí, no hay autoridad en este mundo que Dios no haya permitido, pero comprendamos, la manifestación y la existencia de gobiernos malos, Dios los ha permitido, pero es que Dios ha permitido también que sucedan en este mundo una serie de manifestaciones que van en contra de su propósito. ¿Por qué? Porque su reino aún no ha sido establecido por completo en esta tierra. Aún hay una naturaleza caída, aún hay la manifestación y las consecuencias de vivir en un mundo caído. Y esto implica también malos gobernantes. ¿Por qué nos enfermamos? ¿Por qué sufrimos? ¿Por qué pasamos pruebas? ¿Por qué pasamos por momentos de dolor en nuestra vida? Todas ellas son consecuencias de la naturaleza del pecado y todas ellas son consecuencias de un mundo caído y de nuestra existencia en un mundo así. ¿Por qué tenemos gobernantes? ¿Por qué tenemos funcionarios públicos corruptos? Esta es la consecuencia y la naturaleza, la reacción a la naturaleza pecaminosa que existe en la raza humana, que también se manifiesta en las instancias del control político y social. En la Biblia encontramos casos donde Dios permitió que gobiernos actuaran de manera como estas. Pero también nos muestra Dios a lo largo de la Biblia cómo hubieron hombres de Dios que actuaron de una forma diferente en gobiernos corruptos. Tenemos el caso de José, segundo a bordo del faraón. Tenemos el caso de Daniel, que estuvo cerca del trabajo político de un rey llamado Nabucodonosor.
Tenemos muchos casos en la Escritura donde Dios permitió el establecimiento de gobiernos corruptos que ejercieron un poder y un dominio contra pueblos, y que Dios permitió esa clase de gobiernos, porque Dios siempre tiene un plan superior al nuestro, y porque las consecuencias del pecado siempre serán dolor. Por eso, la naturaleza del pecado provoca el establecimiento de gobernantes que se oponen a la voluntad de Dios y que deciden entonces vivir practicando la injusticia social y la corrupción. Dios permite este tipo de líderes, y pienso que además del pecado y de las evidencias de un mundo caído, Dios permite este tipo de autoridades para enseñarnos que no hay un gobierno en este mundo que pueda ser comparado al gobierno divino, al gobierno de Dios. Es triste lo que vemos en nuestros países vecinos, hermanos. Es triste ver ese nivel de ejercicio desproporcionado, desmedido, violento, agresivo. Pero esto también es un recordatorio de que el único gobierno que puede funcionar en esta tierra no es un gobierno humano, un gobierno ejercido por hombres o mujeres que tienen un corazón entenebrecido por el pecado. Ningún gobierno así podrá funcionar plenamente. El único gobierno que actúa en este mundo y que se manifestará en plenitud en este mundo será el gobierno de nuestro Señor Jesucristo cuando Él regrese por segunda vez. Y ese debe ser nuestro mayor consuelo y nuestra mayor esperanza. Por eso Pablo nos inspira en Filipenses diciéndonos, es que nosotros somos ciudadanos del cielo. Bueno, con todos estos elementos en mente, volvamos a la pregunta introductoria para perfilar el final de esta predicación. ¿Cuáles son las responsabilidades del discípulo, de la discípula de Cristo ante eventos de corrupción de nuestros gobiernos? Pienso en 3 actividades, creo que pueden haber más, pero yo pensé en 3 para resumir las principales acciones que creo debe de tener la iglesia en medio de un contexto social y político de corrupción. La primera tarea que creo que debe hacer la iglesia es el llamado que tenemos de parte del Señor de vivir en santidad. Hoy precisamente hace 8 días predicábamos con respecto a 1 de Tesalonicenses 4, donde de forma directa, clara y puntual, Dios dice en ese pasaje a través del apóstol Pablo que la voluntad de Dios es nuestra santificación. ¿Recuerdan la prédica de hace 8 días? O sea que el propósito de Dios es que nosotros vivamos de una forma santa. Cuando nosotros como costarricenses o personas extranjeras que viven en nuestro país y que somos testigos de todas estas eventos de corrupción que suceden en nuestro entorno político, social y la administración pública, nos damos cuenta de la urgente necesidad, el urgente llamado de la santificación, sin duda alguna, pues hemos comprendido cuál es el origen de la corrupción, hemos entendido cuál es el resultado de vivir en un mundo lleno de maldad y de perversión, lleno de gente insensible cuyo Dios es el dinero. Pero insisto, la voluntad de Dios es nuestra santificación. Por eso la iglesia es llamada a reflejar en este mundo una manera distinta de vivir. Por eso sería inadmisible para nosotros los cristianos comportarnos de la misma forma en como lo hacen aquellos que corrompen el sistema y que abusan de él. Sería inadmisible bíblicamente que nosotros como cristianos actuemos de la misma forma que ellos, pues nosotros somos llamados a mostrar a este mundo la vida que Dios le agrada. Y por eso creo que nuestro llamado como iglesia es testificar en el mundo una clase de vida agradable al Señor, para que no seamos como aquellos fariseos hipócritas que vinieron ante Jesús. Recuerden que eran religiosos y expertos en la ley, pero vinieron ante Jesús para probarle, para inducirlo al engaño.
Qué terrible condición es la de los fariseos, pero como es también un recordatorio para la iglesia contemporánea de no caer en ese extremo, de vivir en el señalamiento, en juzgar a los demás, cuando no hemos sido capaces de zarandear nuestro corazón y sacar de él las tendencias del pecado y una inclinación hacia la maldad. Nuestro llamado como iglesia es orar, interceder, clamar a Dios para que estos eventos de corrupción y todos los que estén sucediendo sean declarados, sean confesados, vayan a los tribunales que tienen que ir. Debemos de orar por estructuras jurídicas eficientes, por un sistema judicial eficiente, transparente, que realmente viva y practique la justicia y que se encargue de una forma, y yo diría aquí un término que me parece importante, de una forma oportuna, ágil y precisa, el ejercicio de la ley y el ejercicio de la justicia. Pero esa es nuestra responsabilidad como iglesia, orar por ese tipo de sistema, orar por ese tipo de leyes, orar por esa estructura que honre a Dios conforme a lo que dice Romanos capítulo 13. Que caigan esas estructuras de poder y de control que basados en la corrupción se han encargado de empobrecer y desmantelar las finanzas de este país. Debemos de orar para que todos aquellos que se enriquecen por causa de la corrupción caigan y que sean sometidos a una genuina justicia. De forma personal digo, y hemos orado en esta iglesia por eventos como los que han sucedido recientemente en el ministerio público, y seguiremos orando por ese tipo de eventos, porque creemos en que el Señor nos ha dado la claridad y ha dado un sistema de gobierno que tiene la responsabilidad de ejercer control político y justicia social. Pero también estamos en contra de la impunidad, tanto así que la misma Biblia nos enseña que Dios no deja impune al culpable. Eso es Números capítulo 14. Y si Dios no deja impune al culpable, ¿cuál debería ser nuestra reacción ante la injusticia? Debería ser la misma. Oro a Dios para que en este país no haya impunidad de aquellos que se han aprovechado del sistema político, del sistema de compras del Estado, del sistema de la ley de contratación administrativa, y que caigan y paguen a aquellos que se han atrevido a corromper el sistema. La segunda recomendación que doy es que el Señor nos llama a anunciar al mundo la única solución contra la corrupción. Solo hay una solución al mundo corrupto. Solo hay una solución para enfrentar la corrupción, y es el poderoso evangelio de la gracia de Jesucristo. La Biblia nos enseña que el antídoto ante la corrupción es Jesús. Por eso creo que la decadencia política y gubernamental de nuestros tiempos también son un urgente llamado a la misión de la iglesia en este mundo. Nosotros como testigos de estos eventos tenemos que recordar cuál es nuestro llamado, nuestro papel y nuestra posición espiritual en esta tierra, y es llevar el mensaje de la salvación al mundo. El conflicto de la corrupción tiene que ver con el corazón, y nosotros los cristianos sabemos perfectamente de este tema, porque nuestros corazones estaban entenebrecidos, muertos en delitos y pecados. Pero la virtud que tuvimos es que Cristo vino y nos iluminó y nos transformó y cambió todas esas tinieblas en las que estaba nuestro corazón por un corazón renovado ahora por su gracia. Es correcto pensar que a nuestro país le urgen leyes contundentes contra la corrupción y un sistema judicial que se rebele contra la impunidad de los crímenes contra el Estado. Pero entendemos que la raíz del problema no está en más leyes o en más cárceles o más gentes en las cárceles. Claramente creo que los que han hecho lo incorrecto deberían de ir ahí. Pero creo que la raíz del problema, el fondo del problema, el fondo de este conflicto se resuelve con el evangelio,
Porque si considero que el conflicto del pecado está arraigado al corazón del hombre, del ser humano, solo Jesús es el único que puede solucionar ese conflicto. No existirá ningún órgano administrativo, político, judicial en esta tierra que pueda solucionar el conflicto interno del corazón del ser humano. El único que puede solucionar ese conflicto interior es el poderoso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No existe otro. Un día Jesús fue a Nazaret y un sábado entró a la sinagoga, se levantó para hacer la lectura y le entregaron el libro del profeta Isaías. Al desenrollarlo, leyó diciendo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Dígame si esto no es justicia social. Dígame si esto no es justicia divina. Dígame si esto no es gracia. Dígame si este no es el antídoto contra la corrupción del mundo. La tercera recomendación y final. Pienso que la gran responsabilidad que tiene esta generación de la iglesia, que se enfrenta en Costa Rica y en el mundo a toda esta serie de manifestaciones de actos corruptivos del sistema de control social y político, de nuestros gobernantes y de nuestro sistema de Estado, es aprender a filtrar de una forma oportuna todas estas noticias desencadenantes de desánimo y de desesperanza. Una respuesta que tenemos los seres humanos cuando somos enfrentados a condiciones como estas es a tener una pérdida de la credibilidad, a hacer algo que es una injusticia, que es la generalización, como por ejemplo decir: es que todos los empleados del gobierno son unos corruptos. Eso está muy mal. Concluir o decir una cosa como estas, yo consideraría que es un juicio pecaminoso, pues claramente no podremos decir eso. Sería una manifestación pecaminosa decir así. Pero uno comprende que el evento, la manifestación de los eventos de actos de corrupción que salen a la luz pública provocan ese efecto de desánimo y desesperanza en cada uno de nosotros. Es así entonces como pienso en la forma en cómo la iglesia tiene que responder también ante esto. Pues claramente no podemos tener nuestra esperanza en César. Ya sabemos cuál es el destino del César. Pero nuestra esperanza debe estar puesta en el Señor. Pues por encima de los tiempos difíciles que vivimos, el Señor llevará sus perfectos propósitos siempre adelante. Y sus perfectos propósitos tienen que ver con la salvación. Y un día, tomar control global y total de este mundo. Yo quiero terminar la prédica de esta mañana con un pasaje de 1 de Pedro capítulo 5, verso 6. Vamos a verlo. En tiempos donde la desesperanza se ha intentado adueñar de cada uno de nosotros, en tiempos donde el desánimo, producto de todos los embates que estamos viviendo, incluyendo el descontrol financiero, político y económico de nuestra nación, ¿cómo responder ante eso? ¿Cómo no desmayar? ¿Cómo no claudicar en nuestra fe? Pedro nos dice un excelente consejo para finalizar esta predicación. Primera de Pedro 5, 6 hasta el 10. Dice Pedro: humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. Depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Verso 9. Resístanlo, manteniéndose firmes en la fe,
sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimiento. Y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. A Él sea el poder por los siglos de los siglos. Vamos a estar en pie, iglesia querida. ¿Cómo responder ante estos tiempos? Dice Pedro aquí, resístanse. Somos una resistencia, no con armas, somos una resistencia espiritual. Pues nuestros enemigos, dice la Escritura, no son hechos de carne y sangre, son espirituales. Y dice Pedro aquí, ¿cómo resistir en medio de un contexto de corrupción, manteniéndonos firmes en la fe, soportando la prueba, hasta aquel día donde Cristo restaurará todo lo que ha sucedido? Y dice su palabra, y así lo creo, Él nos hará fuertes, firmes y estables. ¿Qué día dichoso será ese? ¿Cómo contrarrestar la desesperanza de un sistema político? Termino diciendo, afincándonos, afirmándonos y estableciéndonos en el fruto del gobierno divino que nos espera cuando Cristo venga a este mundo. Y ahora sí, tome plenitud de autoridad y control sobre todo lo que existe. Y este nivel de desequilibrio, de corrupción, de inmoralidad, de perversión, desaparezca, pues el Señor lo habrá cambiado. Y dice su palabra que hará nuevas todas las cosas. Así que no sea una causa de desánimo y desesperanza lo que vemos, que más bien sea un motivo de oración para que estos eventos sigan floreciendo, saliendo a la luz pública y a los tribunales, para que Dios envíe a esos puestos hombres y mujeres que sepan gobernar conforme a Romanos 13. Que Dios nos ayude en esta nación para ver una transformación en estas prácticas de corrupción y de inmoralidad política. Y que Dios nos llame la atención a todos a la tarea que tenemos por delante, de seguir llegando a este mundo el único mensaje anticorruptivo, el único mensaje que arranca la corrupción de raíz del corazón del ser humano. Y ese es el Evangelio de Jesús. Padre, en esta mañana, tantos motivos de oración luego de una prédica como esta, pero queremos orar por Costa Rica, Señor, por esta nación golpeada por un triste fenómeno de deuda pública, una nación empobrecida, endeudada. Y en medio del contexto, Señor, de aumento de impuestos, aparecen todos estos eventos, Dios mío, donde se presume el enriquecimiento ilícito y compañías, Señor, que han utilizado mecanismos ilegales para adjudicaciones multimillonarias. Hoy te suplicamos, Señor, que todos estos eventos de corrupción, que todos los eventos de corrupción en nuestro sistema de gobierno salgan a la luz, que vayan a los tribunales. Y oramos, Señor, por un sistema judicial eficiente, efectivo, responsable a su llamado y a su naturaleza de justicia, que vaya en contra de la impunidad, que vaya a favor de la verdad. Hoy te lo suplicamos, Señor, por nuestra nación, pero también por lo que vemos en América Latina, en nuestros países hermanos, Señor, donde parece que la receta es la misma. Hoy te suplicamos, Señor, que actúes sobre estos sistemas administrativos que basan, Señor, que favorecen a la corrupción.
Pedimos, Señor, inteligencia en la administración pública. Te pedimos, Señor, hombres y mujeres, que conforme, Señor, lo hemos leído en Romanos 13, qué impresionante Romanos 13. Reconozcan que toda autoridad viene de Dios, que han sido establecidos por Dios, que están al servicio de Dios para el bien colectivo, que están al servicio de Dios para cumplir el propósito específico de castigar a los que hacen lo malo. Y que sea un sistema, Señor, de gobierno que beneficie al colectivo y principalmente a aquellos menos favorecidos, en necesidad y en pobreza extrema. Ayúdanos, Señor, a cumplir nuestro llamado como iglesia, a pedirte, Señor, a suplicarte, ver esta obra manifestada en nuestras naciones. Ver, Señor, gobernantes que lo hagan de la manera que tu palabra nos inspira a vivir. Por eso, Dios, hoy, ante estos eventos de corrupción, nuestro recordatorio, nuestro llamado urgente de orar y bendecir por nuestra nación, pero también, Señor, de actuar. ¿Cómo actuamos si no es llevando tu palabra y tu mensaje a este mundo? La única solución a la corrupción humana, a la muerte, a la inmoralidad, a la injusticia. Ayúdanos, Señor, a proclamar en este mundo tu santa verdad y tu santo evangelio. Y finalmente, Señor, en medio de tiempos de desánimo y de desesperanza, en medio, Señor, de contextos pandémicos, en medio de contextos de unas finanzas públicas desquebrajadas, en medio, Señor, de un contexto de problemas de gobernabilidad, de liderazgo, de tanta corrupción en nuestras instituciones públicas. Yo te pido, Señor, que hoy nos levantes las fuerzas para seguir resistiendo, manteniéndonos firmes en la fe, soportando toda clase de sufrimiento que vemos en nuestros contextos. Porque como dice Pedro, el sufrimiento será por un poco de tiempo. Algunos dirán, pero ¿cómo Pedro se atreve a decir algo así? Claro, es que no existirá un gobierno corrupto que dure 1000 años. Lo que sí existirá es un gobierno de paz y de gloria, de victoria, que trascenderá los tiempos. Y ese es el gobierno de Jesucristo, el cual será establecido sobre el mundo entero. Por eso Él mismo dice, el Señor Jesús, con su gloria eterna nos restaurará y nos hará fuertes, firmes y estables. Bueno, si hoy aquí alguien necesita algo de eso, pídaselo a Él. Él lo ha prometido. Seremos fuertes y firmes y estables. Que así lo creo, Señor. Te pido que sigas manifestando esta gloria sobre tu iglesia. Una iglesia que pregona, que señala la corrupción, la inmoralidad, pero que también tiene que ver hacia adentro, hacia su corazón, para saber practicar con el más alto nivel de exigencia bíblica. Que no podemos ser como aquellos fariseos hipócritas que decían que ponían pesos en los demás, pero que no estaban dispuestos a vivirlos. Yo te pido, Señor, que saques toda hipocresía de mi corazón, que me animes a vivir de una forma transparente, sincera y honesta, conforme a lo que me demandas y me exiges en tu santa palabra, Señor. Gracias, Cristo, por este día. Y gracias por tu palabra. Que así sea en Jesús. Sé que es su fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Y sé que es tu fidelidad que lleva mi vida
me llena de tu paz. Hermoso eres, mi Jesús, hermoso eres tú, amado mío, tú eres la fuente de mi vida. La fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. Y hermoso eres tú, mi Jesús, hermoso eres, amado mío. La fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. Hermoso eres, mi Jesús, hermoso eres tú, amado mío. Es la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. Esperamos que esta enseñanza sea de bendición para tu vida. Recuerda que puedes encontrar toda nuestra información en nuestras redes sociales como Rema Comunidad Cristiana y en nuestra página web www.comunidadrema.com. Y si eres nuevo y has estado participando en nuestras transmisiones, queremos conocerte. Envíanos tus datos para poder comunicarnos contigo. Somos comunidad, somos Rema.